jugadores, ¿qué tal? Ya estamos aquí en la Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo con sus conductoras favoritas, por supuesto. Me quedo pensando para que no se burle Neddy. No, no me burlo, me da mucho gusto porque esperamos sí serlo. Exacto, exacto. Y como siempre, Neddy, con un súper invitado. Hoy está con nosotros Jorge Casanova a hablar de un tema espectacular que es las inversiones en fondos de capital y curiosamente, Jorge, es un tema que nunca hemos tocado aquí a profundidad, pero hace 2 semanas vino un alumno, Manuel Esquivel, y nos habló un poquito de ideas de en dónde pueden conseguir más ingresos los universitarios y en dónde los pueden invertir. Entonces, nos encanta que estés tocando este tema con nosotros. Muchas gracias. No, de qué, súper emocionado de estar aquí y la verdad es que yo lo sigo mucho y me gusta mucho escuchar los podcasts, entonces tenía muchas ganas de venir estamos también y participar. todas orgullosas, porque Qué además, emoción. sin querer, pero estos últimos 4 programas han sido de puras cosas de inversión, Exacto. hablando primero de para qué sirve el dinero, la importancia del dinero, luego hablamos de bitcoins, monedas digitales, Sí, activos digitales que les llaman sí, ahora, ¿no? ajá, todos los activos digitales, luego inversión para jóvenes, y para cerrar con broche de oro nuestra Exacto. sección de inversión, Jorge. En fondos de capital, eso se oye muy complicado. Sí, claro, Sí, entonces, Oye, Jorge, pero antes de empezar con el tema en sí, siempre nos gusta una autopresentación de nuestro invitado. Mira, para que digas lo que quieras o calles lo que quieras, porque unos aquí es donde pueden saludar a la novia o decir que no tienen novia. sí, no, pero sí, aprovechamos y saludamos a mi novia. ¿Quién es Jorge Casanova en tus propias palabras? Sí, claro, pues mira, justamente soy actuario, egresado de la NAWAC. Me gradué, les contaba ahorita que en el 2021, en mayo del 2021, entonces pues soy de esa generación rara que le tocó terminar en pandemia. sí. Me tocó terminar por Zoom, un poco raro así de que mi presentación de la tesis y todo fue por Zoom. Entonces pues fue de que acabé de presentar y todo bien, ya pues terminamos la presentación, apagamos la compu y fue de que, pues, ¿y ahora qué? Y ahora prendo, pues, la computadora del trabajo. Sí, no, Entonces, sí, estuvo un poco no te triste supo eso. igual, ¿no? Sí, no, 100%, pero, pues, sí, me gradué hace 2 años, de actuaría y, pues, he trabajado desde la mitad de mi carrera. He trabajado, justamente trabajé en inversiones alternativas en AXA Seguros, Ajá. y trabajé después de consultor de estrategia en EY Parthenon, y ahorita estoy trabajando justo en un fondo de inversión, en private equity que se llama Bit Capital. Entonces, pues, muy contento y ahí un poquito dándole forma a mi carrera laboral. Oye, ¿nunca te ha faltado trabajo? Pues parece ser, ¿no? Porque aparte antes de trabajar así como que ya en esto de ya más formal, me gustaba en los veranos trabajar así afuera, trabajaba así en las ventas de Adidas o cosas así. Sí, interesante también. Pero Muy de movido. todo. Era lo que te iba a decir, muy movido, porque sí creo yo que luego los que son de tu carrera no piensan tanto en esta opción de empezar a trabajar de alguna forma, sino que no, cuando pueda. No, pues buscas tus espacios, ¿no? Sí, no, y justo a mí, la verdad es que me dio mucha curiosidad o sea, porque entendía que hacía un actuario y entendía como esa parte, pero como que me causaba ese conflicto de, pues, ¿en qué trabajan los actuarios, no? O a veces pasa un Sí. poquito y hasta, hay veces que me preguntan y hasta cuesta trabajo responder, ¿no? Pero, pues, por lo general pasa que o sea, cuando alguien te pregunta, oye, ¿y qué estudiaste? Actuaría, ahí te dicen 2 cosas, uy, qué difícil, y también te dicen de que, Vas a trabajar en seguros. Televisa. No, te dicen, Bueno, vas también a trabajar en Televisa o en TV Azteca, sí, sí. de que actuando, sí, claro. No, y todos mis amigos peruanos igual me decían que, pues, o sea, que no es tan conocido incluso la carrera en otras partes de la República, ¿no? O sea, que No es todavía es muy... algo que no se da a conocer así en todas partes, entonces también justo preguntan mucho así que, ay, ¿vas a actuar o qué? ¿Sabes? Oye, lo bueno es que ya te lo han preguntado. Entonces, Sí. ¿por qué no nos explicas tantito qué hace un actuario y en dónde puede trabajar? Sí, claro, justo. Pues un actuario, digamos que yo lo definiría como un matemático que tiene, pues, como que aplicación en la probabilidad, estadística y finanzas. Entonces, como que es donde más se enfocan la parte de actuaría. Y pues es muy común que cuando la gente escucha de que hace un actuario, trabajan en seguros. Es muy común porque pues se combinan estas 3 partes de Exacto, Sí. estadística, probabilidad y finanzas claro. en una entidad financiera que dedica a eso. Y pues por eso es muy común que trabajen ahí.
porque trabajan viendo cuánto debería costar, por ejemplo, tu seguro de carros. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿por qué a lo mejor si compro una camioneta del año y a lo mejor compro un Jetta? Porque a lo mejor el del Jetta es más caro, a lo mejor porque es más robado, etcétera. Entonces, quienes calculan estos riesgos, calculan la probabilidad de que lo roben, de que choquen, etcétera, pues son los actuarios y pues justamente con eso, con muchos datos sacan las estadísticas y ya pues a partir de eso pueden entender un poquito qué es lo que va a pasar a futuro. Claro. Y pues también hay como que esta parte de actuarios que también se dedican a... Jorge, espera, porque sí te perdimos, ¿verdad? Bueno, no Ah, te ya, perdimos a ti. Ah, ya, 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 perfecto. Ya te ves, ya te ya. ves. ya, perfecto. Sí, no te preocupes. Pero ¿sabes qué Tu pasa? pantalla se quedó en negro para los que están viéndonos por YouTube. Jorge, que yo creo que aquí hay algo muy chistoso y a lo mejor no me vas a dejar mentir, que tanto tu carrera, las matemáticas, así como las finanzas o el dinero, están presentes en la vida de todo mundo, que luego Exacto. no lo razonamos, pero yo creo que está en el día a día siempre. Sí, claro, todo el tiempo. Y mi novia es abogada justo y como que me pasa mucho que a lo mejor ese tipo de carreras no lo ven tan presente y así. Ajá. Entonces yo soy mucho de que no, pues voy a hacer mi Excel para ver cuánto tengo de dinero al mes y mis gastos. Yo soy así, la persona súper organizada y mi novia es de que no, ¿cómo crees? Pero ¿cómo voy a tener yo los gastos? Digo, mi amor, no. Es que mira, incluso tenemos estas gráficas de en qué hemos gastado en restaurantes y qué ha pasado con eso. Y si le voy enseñando y me dice de que es que yo antes no tenía ni idea, o sea, Claro. si había un peso, pues lo gastaba y si no había, pues no gastaba y ya, como que no había organización. Y pues justo siento que esas carreras también como que te hacen muy formado, o sea, como que muy cuadraditos y en esas partes de dinero, pues porque al final pues puedes ver en qué impacto pueden tener, ¿no? O sea, a lo mejor comprarte un café o no comprarlo puede tener un impacto, ¿no? Y no le dijimos a Jorge que dijera de todo esto, ¿eh? De verdad, desde su ronco pecho, de su Sí, no, sí. corazón, para que sepan. Y es parte, Gaby, si estás de acuerdo, de lo que hemos tratado de hacer aquí en la jugada financiera. Es muy lógico que alumnos a los que les gustan las finanzas, como son los financieros o como son los contadores o como son los actuarios, nos escuchen, pero hemos tratado como de aterrizar cosas muy sencillas para alumnos abogados, alumnos psicólogos, alumnos diseñadores, que todo mundo esté un poquito mejor con el dinero, que para el futuro va a ser importantísimo, ¿no, Jorge? Sí, no, claro, claro, de acuerdo. Y justamente también, pues para las personas que que no entran en la parte de las pensiones, así, también ahorrar para el futuro es súper Exacto. importante. Mira, Jorge, maravilla. no me lo vas a creer, pero justo aquí lo acabo De anotar. apuntar, que seguros es algo en donde ustedes están muy metidos, pero también en toda esta problemática de las pensiones, Sí, saber súper, súper. cuánto tiene que aportar el trabajador y el patrón y cuántos años para poder recibirse en algún momento, no recibirse, para poder pensionarse en algún momento dado de una forma digna. Sí, claro, lo que pasa es que antes, pues justo, ¿no? Nos tocó que la gente que estaba antes de la ley del 97, pues trabajaba cierto tiempo y pues recibía una pensión que era sacada por el promedio de los últimos 5 años que habías trabajado y había ciertos requisitos que tenías que cumplir, pero con eso tenías una pensión vitalicia donde pues probablemente podías vivir más o menos a promedio de los últimos años que habías estado Claro, trabajando. claro. Entonces, pues la verdad es que la gente estaba cómoda con eso, pero justamente están, pues no quiero decir que culpa del gobierno ni nada, pero pues mal calculados un poquito esas pensiones y va a ser insostenible, ¿no? Entonces, pues ahora, pues por eso existe esta parte de las afores, ¿no? Claro. Pero de todas formas, aunque existan las afores, pues ahora en esta generación lo que tenemos que hacer es ahorrar justo esa parte, ¿no? Entonces, les comentaba hace rato que a lo mejor tiene un impacto si compras un café o no te lo compras, ¿no? Pero entonces, pues justo tenemos que hacer lo mismo, hacer ese impacto si vale la pena ahorrar o no ahorrar. Y creo que algo que vale muchísimo la pena y porque tiene muchísimos beneficios, por ejemplo, es un plan personal para el retiro, Ajá. pero muchísimo la pena y aparte tiene beneficios fiscales, etcétera. Entonces, como que tiene un montón de cosas que ayudan un montón y que la gente como que al principio le cuesta trabajo y yo lo digo así de que me cuesta trabajo a mí que ahorrar para mi retiro y a veces digo de que, ay, siento que se me va el Me dinero ahí, duele. Porque pero lo sientes muy Eso lejos. sí. sí, claro, y sobre todo de que, ay, o sea, me voy a Desde retirar. ahorita tengo que pensar en algo que es tan lejano, ¿no? Sí, claro, pero pues el interés compuesto justamente es lo que ayuda un montón para esto. Me Entonces, entre encanta. antes empieces, pues va a apoyar muchísimo, pues cuando te retires vas a ver que vas a dar las gracias de haber empezado, no sé, en tus 20, sino a lo mejor en tus 30 y tantos. Porque Ay, además lo que tienes que ahorrar cada mes es una cantidad más chica si empiezas antes que después. Sí, claro, claro, por lo menos sí, o sea, para llegar al mismo monto, incluso si aportáramos la misma cantidad de dinero, pero yo lo empezara a aportar mucho antes que otra persona, pues la persona que empezó a ahorrar antes se va a terminar retirando con una cantidad mucho mayor y Claro, va a tener sí, claro. seguramente muchos menos problemas pues en el futuro.
Claro, que de No. hecho de ese tema vino una compañera actuaria. Sí, Natalia, ¿no? Natalia, Sí, Sí, sí. Natalia, exacto. sí, claro. Natalia Arzaga estuvo aquí y nos explicaba esto de que no es suficiente con las Afores y que por eso hay ahora empresas, bueno, que se llaman aseguradoras, pero que están haciendo estos planes personales. Sí, justo, sí, los famosos PPRs. Ajá, Exacto. Sí, 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 o Exacto. sea, yo la verdad es que sí les recomendaría que que si lo revisen. pueden, busquen, hay muchísimos agentes en todas partes, buscar alguno y el que les dé mejor confianza, pues con él buscar y que les haga un plan realmente de que, o sea, lo que les tiene que preguntar es por qué les gustaría hacerlo y a qué edad y qué, etcétera, etcétera. Y hay muchos planes y hay gente que te hace un plan a la medida, así como si fuera traje, así hecho a la medida y Sí. se adapta mucho a lo que puedes aportar, porque a lo mejor no puedes aportar lo mismo cuando empiezas a trabajar que cuando ya Es- tienes 20 años trabajando, a lo mejor pues es diferente la Sí. cantidad de dinero que puedes aportar, ¿no? Entonces, que se ajuste poco a poco a lo que puedas hacer y pues va a tener un buen impacto cuando seas grande, te lo vas a agradecer. Ay, me Y encanta, sí, cuando, claro. exacto, y cuando ves los gastitos hormiga, como hablábamos del café, que a mí no sé, los ejemplos del café me Es encantan. básico, sí, claro. Si juntas lo que gastas de cafés al mes, posiblemente sea lo que le podrías dar a la empresa Ujú. que Es te que haga el plan de sí, pensiones. claro, sí Entonces, salen. sí puede hacer la diferencia. Sí, no, claro, claro, muchísimo. O a lo mejor, punto, sí vale la pena a lo mejor a veces echarte un café. No te digo que yo no me compre cafés de Starbucks. Claro que Claro. lo hago y claro que caigo en todas estas cosas, pero entender entonces bien justo lo que les decía del Excel que yo hago y que mi novio no entendía, pues ahora sí de que organizarte con tus gastos y decir de que, a ver, pues Si de, llegaste de hoy, entrada, luego, como entra el dinero, tengo que ahorrar cierto porcentaje y se va directo. Y es más, otro consejo, si ya están viendo con su agente de plan de ahorro, díganle que sea pues domiciliado para que no yo lo tengo en quincena, por ejemplo. Entonces entra la quincena y luego se va se paga ya. ajá, al ahorro y ya Ah, pues no tengo ni que pensarlo de que, ay, Ay, si voy a ahorrar o no voy a ahorrar, porque ya es de te que lo de quitan de ley, entrada. exacto. o sea, te lo pueden domiciliar con tu cuenta de bancos. Con tu tarjeta, sí. Ah, súper Y entonces ya bien. nunca Ya no, tienes ya no te te haces el preocupas. hábito luego. Claro, No, claro. Jorge, tenemos que organizar otro programa de educación financiera Ah, contigo aquí. as- Ese es, sí, así porque hoy es. tenemos mucho de dónde cortar. Sí, Sí, porque no no sé. es a lo que te dedicas. No, Te no, no, estás no, no me dedicando a dedico a eso. otra cosa. Platícanos, ¿a qué te dedicas? Me dedico justamente en la parte de private equity, que fue los fondos de inversión de capital, que quieran que no, también tiene un poco de relación con todo de alguna manera, más que nada con las Afores, que es lo que hablábamos un poquito, Ujú. ¿no? Pero digamos, hablando un poquito del tema para también dar como la introducción de qué es, Ujú. Ajá. pues justamente digamos que los fondos de capital lo que hacen es invertir directamente en empresas en empresas privadas, es decir, que no cotizan en bolsa. Ujú. Las empresas lo que quieren es levantar dinero para poder hacer, no sé, planes de expansión, tienen una buena idea, quieren crecer, quieren comprar un nuevo material de trabajo, etcétera, lo que sea que ellos creen que vale la pena para la empresa. Entonces requieren dinero, pero muchas veces las dos formas de obtener dinero para las empresas es a través de, pues, levantar dinero de capital en equity, que sería el capital, Ujú. y a través de deuda, pero hay muchas empresas que no pueden obtener deuda o que les sale muy caro obtener la deuda, además de que pues te va a cobrar interés, etcétera, y a lo mejor no Sí. estás generando flujo suficiente para pagarlo, etcétera. Entonces, una opción también es levantar el capital, que van con fondos como en el que estoy trabajando y pues le evalúan los fondos para ver si es una buena inversión, si vale la pena o no, y pues crecer la empresa al final de cuentas con esta inyección de capital, acelerar el proceso un poquito de crecimiento. Ya entendí, por eso se llama inversión De en capital. fondos de capital. O sea, exacto, o sea, los fondos de capital, digamos que cómo funcionan es que es un vehículo de inversión en el cual inversionistas institucionales, dígase las Afores, dígase las aseguradoras, etcétera, invierten en los fondos y estos fondos a la vez invierten en las En las compañías. Ajá. Entonces, pues lo que se hace es que se invierte en las compañías y las compañías ya con eso levantan el capital. Yo Y estoy ella está. comprando una participación en la empresa y entonces, además de que estoy recibiendo a lo mejor dividendos en algún momento, si se genera efectivo o lo que sea, pues probablemente yo invertí en una empresa que va a crecer el valor y después puedo vender mi participación, ya sea a otra empresa, puedo vender mi participación a otro fondo, puede ser que haga una oferta pública inicial, entonces ahí puedo hacer yo mi salida, etcétera. Entonces de ahí yo obtengo retornos. Entonces, por ejemplo, así como que pues el ejemplo así de reglas y de dedo es pensar en Facebook cuando Empezó. empezó en Harvard, etcétera, que era así una idea pequeña,
pero pues le empezaron a meter dinero, entonces pues imagínense la gente que le metió dinero cuando empezó Facebook al principio, el primer año, que a lo mejor no generaba dinero y a lo mejor pues vendió 20 años después su participación, pues tuvo un retorno Muy impresionante, alto. ¿no? Claro. Oye, y Jorge, y en este caso, en estos fondos que mencionas, entiendo perfecto que inviertan en empresas. ¿Cualquier persona puede tener acceso después a estos beneficios de los fondos de inversión? Que yo diga, oye, tu fondo de inversión, quiero ser parto, quiero comprarte parto, quiero este, invertir con ustedes. ¿Cualquier persona tiene acceso? O sea, la verdad es que no cualquier persona. O sea, no puede ser Juan Pérez y decir, yo quiero poner estos 10 pesos que ya tengo Sí, ahorrados para que ustedes los metan en una empresa y pues vamos a mi retorno, ¿no? Por lo general son inversionistas institucionales que, como les ok, comentaba, que son ajá. las Afores, etcétera. Entonces, de alguna manera, sí nos afecta a todas las personas porque justo como comentábamos, ¿no? Nosotros ahorramos y una parte se va para el Afore. Y el Ujú. Afore con este dinero, pues para generar rendimientos, lo invierte en 20,000 cosas, ¿no? Lo invierte a lo mejor en CETES, lo invierte en diferentes bonos, lo invierte o sea, cosas de renta fija, lo invierte a lo mejor en algunas acciones públicas, etcétera. Y así va repartiendo el dinero en cosas que, pues como sabrán ustedes, ¿no? No pone todos los huevos en la misma canasta Exacto. y va repartiendo dependiendo del riesgo que tenga cada cosa. Y la verdad es que una de las cosas más riesgosas, pues justamente es invertir en las Claro. partes alternativas, porque puedes invertir en un fondo pues, y las compañías quiebran, ¿no? Porque son Ajá. muy jóvenes. Claro. Entonces, pues justamente a lo mejor le dedican poco dinero, ¿no? A los fondos. Y ese dinero que invierten después genera rendimientos y pues esos rendimientos son los que se le van a pagar a las personas que tienen su dinero invertido en el Afore, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando invierten en los fondos invierten en empresas y las empresas generan trabajo, entonces estos trabajos generan nuevas personas que invierten, que tienen dinero en la Afore, entonces se hacen un poquito Ajá, un círculo círculo vicioso, virtuoso. ajá, virtuoso. Guau, antes de que sigas, amiga, Ah, ya tenemos que caray, no lo ir. puedo creer, qué rápido. Jugadores, ya saben, rapidísimo, no tardamos 3 minutitos nada más y regresamos con ustedes. ¿Qué tal? ¿No se fue rápido el primer bloque y nada más nos Sí. faltan 2? Bueno, pero rapidísimo. Yo volteé a ver el reloj cuando eran 10 minutos. Entonces seguimos nosotras, ¿por qué? Perfecto. Cuando quieras, Nadie. Tú, Bueno, adelante. jugadores, ya estamos aquí de regreso con Jorge Casanova, hablando de inversión en fondos de capital. Y Nedi, ¿tú nos das el resumen, amiga? Claro, por supuesto. Finalmente, los fondos de capital, es que lo habíamos visto como en inglés, pero justo ahorita yo decía si private equity era como el nombre de la empresa, pero no, ya entendí Sí. que es justo equity es capital y sería como capital en empresas Sí, privadas. correcto. Está genial. Entonces, son empresas que necesitan crecer y entonces alguien se atreve a invertir en ellas, a hacer crecer a través, no de deuda, sino de crecimiento de capital, lo cual seguro tiene muchísimos cambios, como bien decías, porque seguro hay que cambiar acta constitutiva, a lo mejor vienen dividendos, a lo mejor puede quebrar esa empresa, entonces es bastante riesgoso, pero vamos, es eso, ¿no? Poder invertir en una empresa a través de hacer crecer su capital. Pero habíamos dicho cuando estábamos preparando el programa de private equity, pero también habíamos hablado de venture capital. ¿Qué diferencia hay? Porque lo que nos acabas de explicar es el primero. Digamos que lo que expliqué es un poquito en general los fondos de inversión en capital, ¿no? Ok. Entonces, digamos que eso es como que lo que engloba. Y lo que diferencia un poquito entre private equity y venture capital sería justamente la edad o la madurez que tiene la compañía, La ¿no? empresa. Entonces, Ajá. digamos que si lo viéramos en una línea recta, pudiéramos ver, diciendo el lado izquierdo más joven y el lado derecho más madura. Ajá. Del lado izquierdo vamos a ver empresas que a lo mejor apenas son una idea, que a lo mejor no tienen ni siquiera Sí. clientes, que a lo mejor no han hecho nada. Entonces, por ejemplo, esa parte se llamaría como inversión semilla, ¿no? Y Sí. hay más que venture capital, serían estos famosos inversionistas ángeles, ¿no? Ángeles, ¿no? Ajá. Entonces me gustaría a mí hacer como que este símil con Shark Tank, ¿no? Por ejemplo, Exacto, que exacto. son gente que a lo mejor tiene mucho dinero y que le interesa invertir, que le interesa mejorar la economía mexicana, lo sé, lo que sea. Entonces a lo mejor invierte, ¿no? En esta, se llama semilla. También en esta parte de semilla hay gente que le dice las 3 Fs, ¿no? Que es Family and Friends and Fools. Exacto. Entonces, así como que, pues así que, A ver quién cae. a ver de dónde sacas el dinero, ¿no? Y muchas veces incluso estos inversionistas ángeles invierten dinero en PowerPoints. O sea, es un PowerPoint que hicieron que, oye, tengo esta idea y va a revolucionar el mundo, pero
no tengo ni siquiera clientes, ni siquiera he probado el El producto ni negocio, a ver nada, si funciona, ni pero nada. yo estoy seguro que sí, entonces, pues, levantan dinero, ¿no? Y después, digamos que va creciendo la empresa, va teniendo productos, a lo mejor sigue teniendo pérdidas, ¿no? Porque a lo mejor al principio tienes puras pérdidas porque estás haciendo a lo mejor puro prueba y error, etcétera, pero a lo mejor ya vas teniendo clientes, ya vas teniendo ventas, etcétera. Entonces empieza a haber como que cierta etapa donde están estas rondas de inversión, ¿no? Las famosas Ujú, rondas de inversión. Entonces, digamos que las primeras rondas de una compañía, que digamos sería la ronda A, sería, o ronda A y ronda B, digamos, las primeras dos, será donde se enfocarían los venture capital, ¿no? Que al final de cuentas son empresas que a lo mejor ya venden, ujú. ya tienen ingresos, probablemente ya tengan EBITDA positivo o todavía no, etcétera, están probando, pero a lo mejor todavía no tienen utilidades positivas, ¿no? Entonces, a lo mejor todavía, pues, es mucho más arriesgado que otras cosas, pero, pues, ya tienes como que una poquito de Un tracción, ya poquito. vas viendo, a lo mejor ya tienes noción, a lo mejor decir de que, pues, quiero mi dinero porque quiero invertirlo en marketing, porque me hace falta vender más, y ya tengo, o a lo mejor soy una empresa manufacturera y lo que quiero es tener otra nueva. Una nueva Ajá. Exacto. maquinaria. Entonces, Ajá. ya sabes en qué vas a usar el dinero y cómo te va a repercutir en el tiempo, ¿no? Pero, pues, sigue siendo a lo mejor joven. Y conforme va pasando el tiempo, igual va viendo como diferentes, pues, etapas. Y digamos, cuando ya están más maduras, a lo mejor ya tienen utilidad neta, ya tienen, pues, mercado probado, ya han hecho mucho más cosas, ya digamos que entra en la parte de private equity, ¿no? Entonces, lo que hacen aquí los fondos ya es invertir En en compañías que son mucho más ya establecidas, son más maduras, Ajá. y obviamente, pues, como saben, entre mayor riesgo, más, retorno, ¿no? Entonces, pues, sí. Claro. obviamente, la evaluación de la compañía va creciendo y, pues, por lo mismo, se espera que no suba tanto la evaluación. Entonces, a lo mejor alguien que entró al principio, como comentábamos, no sé, de Uber, ¿no? O el principio de Uber, cuando no tienen ni un carro andando, pues, a lo mejor nadie le cree, Eh, ¿y cómo vamos a quitar los taxis? Y a lo Claro, mejor, no sé, 7 años después, ya, pues, entrar a Uber ahora te cuesta mucho más, ¿no? Entonces, claro. sí. sí, como que va creciendo y a lo mejor los retornos van siendo menores, pero, pues, también el riesgo va Va disminuyendo. también disminuyendo, claro, por supuesto. Pues, Qué interesante. es que es muchísimo, y yo creo que tan claro como nos lo dijiste, desde la creación de la empresa y cómo entra cada etapa de la inversión, Ujú. cambia muchísimo, ya te das una idea en qué parte están ustedes trabajando, en todo lo que es la parte de private equity y venture capital. Ahora, como bien decías, invierte cualquier empresa que quiera, ya sea pública o privada, que quiera obtener parte de estos fondos, ¿no? Sí, o sea, por lo general, como decíamos, son inversionistas institucionales, ¿no? Entonces, son gente que maneja dinero y no, o sea, lo quiere colocar en diferentes, cosas, ¿no? Ajá, Y diferente tipo de inversión. adicional a esto, también invierten, y es muy común que los family offices, ¿no? Que son estas familias que generan mucho dinero con compañías. Ajá, Entonces, no sé, por ejemplo, imaginando, no sé, la familia de FEMSA, ¿no? Tienes, bueno, de hecho, los de FEMSA tienen su propio fondo y sí, con ellos invierten el dinero y dicen de que, pues, ¿sabes qué? Nos ha generado tantas utilidades, tenemos tanto efectivo que no lo ahorita, queremos tener parado, no, mejor y lo entonces lo invertimos a lo mejor nos interesa invertir en compañías, ¿no? Que a lo mejor a futuro nos pueden generar sinergias incluso con la compañía. y, por ejemplo, en este caso, si yo tuviera una empresa y quisiera invertir en alguno de estos tipos de fondos, yo me acerco y pregunto, y ellos me pueden decir qué empresas están dentro del fondo y cómo se comportan, o tú llegas y dices: "Confío en lo que Jorge escogió y confío en ti, no en las empresas". ¿Cómo funciona esto, Sí, Jorge? sí, pues mira, justo estaba con los comentarios, ¿no? Es un vehículo de inversión. Ajá, Entonces, el vehículo de inversión prácticamente lo que hacen es que existe, pues, los inversionistas que es como si contrataran a un manejador de dinero, ajá, al asset manager, que al final de cuentas es el fondo, ¿no? Entonces, pues, se les conoce como general partners al fondo que va a invertir el dinero ujú, y limited partners o LPs a los que están invirtiendo el fondo, porque al final de ajá, cuentas son socios los dos de este vehículo Claro. y lo que pasa es que la diferencia es que uno va a administrar el dinero ajá. y el otro nada más va a aportar el dinero. Sí, claro. Sin embargo, pues tienes esta responsabilidad fiduciaria de que, Claro. oye, te estoy Sí, manejando el dinero. Y cómo funciona es que más bien los fondos levantan dinero o invitan a ajá, los LPs a participar en su fondo. Ujú. Entonces, por ejemplo, se constituye, no sé, digamos, hoy 2023, vamos a hacer un fondo, entonces yo voy y busco a Neddy, busco a Gaby, busco a más personas en la NAVAC, ¿no? Y entonces entre todos vamos a juntar el dinero y yo les digo, ok, ustedes se comprometen conmigo a invertir cada quien $1,000,000 y los voy a ir solicitándonos a lo mejor 600,000 cada cierto tiempo ajá, o a lo mejor si veo una oportunidad muy buena y la encuentro antes, les aviso, ¿no?
Ajá, Entonces yo voy solicitando este dinero poco a poco y para irlo invirtiendo poco a poco. Y entonces, digamos, yo tengo 2 años para invertir el dinero ajá. y a lo mejor después les decimos que tenemos 8 años donde yo voy a ser la persona que está atrás de las compañías para entender qué van, ayudándolos con contactos para que puedan a lo mejor mejorar algo de distribución, lo que sea. Entonces, les das como que también este approach estratégico y de management a las compañías, Eso está porque te buenísimo. metes al consejo y pues obviamente a veces tienes participación mayoritaria, a veces minoritaria, Ajá, pero ajá. pues por lo general se busca que tengas un asiento en el consejo para que puedas tú proponer cosas y etcétera, y estar en la compañía dando consejos, etcétera, y que puedas comunicar y buscar sinergias con otras compañías, etcétera. Y al mismo tiempo tú le tienes que responder A los que a los confiaron LPs. en ti. Exacto, Ajá, entonces tú ajá. les vas diciendo a lo mejor cada 3 meses, oigan, pues el fondo va así, esta compañía que creen ya abrió 3 nuevas tiendas y está vendiendo tal tienda. Entonces les vas dando informes y les vas comentando un poquito cómo va, pues ahora sí que cada compañía y cómo está reaccionando a cada una para que ellos también tengan un sentido de qué es lo que está sucediendo. Y por lo general son 8 años de estar manejando Ajá. las compañías y después de ese tiempo ya Ya pasaron 10 retiras. años. Y entonces después de los 10 años lo que se busca son los exits, ¿no? Ajá, la Entonces, salida. Ajá. entonces lo que buscas es vender tu participación ya sea a otro fondo o vender mi participación a otra compañía que a lo mejor es la dueña de la industria, etcétera. O sea, que se vea que podamos tener estos retornos, que es realmente cuando se nota que la compañía creció en su evaluación, ¿no? Entonces, en ese momento tú empiezas a repartir el dinero conforme vas vendiendo las La parte, compañías ajá. y ya al final cuando vendes toda la compañía y regresas todo el dinero, ya quedó. Y ya queda tu ganancia también. Y, y entonces, híjole, es que eso está interesantísimo porque tú juegas con dos sombreros. Juegas con el de responderle a la gente que invirtió contigo Exacto. y juegas con el sombrero de ver que funcione bien el negocio y que necesitan, porque tienes que vigilar las dos partes, vigilas el dinero que te dieron y vigilas dónde estás poniendo el dinero y que funcione y por eso vas a ser parte del consejo. Ahora, también se vale que desde el principio establezcas que vas a estar cierto número de años y luego te vas a retirar. O que digas, por ejemplo, a ver, mi inversión va a ser por 8 años y a los 8 años yo me retiro, punto. Retiro mi inversión. ¿Se vale así o tiene que ser, o puede ser cuando sea, no sabes? O sea, la liquidez que tiene el fondo al final es algo muy líquido porque, como les comentaba, por lo menos 10 años se va a perder tu dinero ahí, ¿no? Invertido y se va a Ajá, quedar. Ajá. Entonces, pues se va a quedar invertido pues una gran cantidad de tiempo y después de eso, ya que termina y concluimos, digamos, yo voy a levantar un fondo de $50 millones y esos $50 millones los reparto entre 5 compañías y ya concluí con, o sea, la inversión, ya pasaron los 8 años, ya la manejé y todo y ya pude vender las compañías las 5. Imaginemos que fue ajá. súper exitoso y vendí las 5. Entonces, después de eso, yo regreso el dinero y hasta ahí se acaba el fondo, porque tú vas levantando fondo por fondo. Ah, Exacto. ok. Entonces, Entonces cada vez se va cerrando un fondo y vas abriendo otro. exacto. Entonces, por lo general, lo que hacen las compañías es que más o menos levantan el capital para invertir más o menos como cada 3, 4 años, Ajá. para que justamente puedan seguir teniendo, o sea, diferentes compañías, diferentes inversiones. Entonces, como que es un ciclo y ya pues se le va poniendo, ¿no? Como que fondo uno, fondo 2, fondo 3. Entonces, a lo mejor hay diferentes inversionistas en el fondo uno y en el fondo 2. A lo mejor algunos se comparten. Entonces, pues realmente hasta que termina cada fondo es cuando regresa el dinero. Sí, Y claro. antes de eso no te puedes salir, No no te, puedes solicitar porque pues tu dinero ya está invertido. sí, No claro. puedes No sacarlo. puedes retirarlo. Y cuando lo retiras, lo tienes que retirar todo, O sea, porque se cierra el exacto, fondo. te lo pagan todo y digamos que como funciona es que empezamos y levantamos el dinero, ¿no? Entonces íbamos a levantar $50 millones, por ejemplo. Y yo para comenzar les digo, no sé, el mercado está dando ahorita 8% anual. Yo te aseguro que te vamos a dar 10% anual y sobre el extra que sea el 10%, nos vamos a ir 80-20. Tú te quedas el 80 y yo me quedo el 20%. Buenísimo. Entonces, no sé si tus retornos del 10% hubieran sido $5 millones y llegamos a 10, entonces esos 5 restantes los vamos a Ajá. dividir 80-20, 80-20. te vas a llevar tus 80 extras y yo me voy a quedar 20. Ajá. Igual los fondos tienen skin in the game, o sea, al final también invierten en el mismo fondo para que, pues, una genera confianza con los inversionistas de que tienes dinero metido y otra, pues, también para aprovechar el upside que vayas a tener con la inversión que hagas. Oye, pero entonces abrir un fondo, o sea, el inicio de un fondo es durísimo porque no te conocen y ahora sí que family, friends, And fools. espero que no fools. Sí, no, no. Sí, no, al principio, de hecho, los fondos batallan mucho. En México, la verdad es que es algo bien joven.
¿qué será? Los fondos grandes empezaron a invertir como en el 2006, haz de cuenta, 2007. Entonces es algo que realmente es muy, muy joven en México y que, pues justamente a lo mejor los primeros fondos que existieron en México apenas están cumpliendo el primer ciclo. Sí, Exacto, claro. Entonces, exacto. pues apenas como que la gente se empieza a dar cuenta, los inversionistas se empiezan a dar cuenta y pues poco a poco deberían de empezar a confiar un poco más, etcétera. Claro, Pero pues sí, entonces al principio imagínate, si hay pocos y luego aparte se le conocen poco porque apenas van dando el primer ciclo, etcétera, pues sí, la confianza pues obviamente es menor. claro, por Entonces, por supuesto. eso les comentaba, hacen como que la allocation, todos estos inversionistas institucionales, y le dedican poco dinero, la verdad, a Claro, los fondos, aunque claro. generalmente va a ir creciendo, pues por la confianza, por etcétera, y sería un mercado que va creciendo poco a poco. Y el que trabaja ahí está bien estresado. Seguro, sí, como yo, o sea, ¡Ay, me encanta! Y le brinca el ojito ahorita. No es cierto. ¿Qué hace el que trabaja ahí? O sea, por una parte consigue clientes que le entren para un nuevo proyecto, por otra parte lo que decías y que decía Gaby, checas las empresas en el que ya tienes el fondo y por otra parte buscas nuevos clientes. O sea, ¿qué Todo. haces todo? haces de todo un poco. Pues obviamente toca, obviamente depende del ciclo de vida del fondo, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando va empezando, lo que te interesa mucho es buscar, pues, inversionistas que Claro, quieran invertir, Ujú. ¿no? Entonces, tú claro, estás, pues, vives también un poquito lo que viven las empresas, ¿no? De que levantar capital y tienes que ir a presentar tu pitch exacto. con Sí, N cantidad de personas y de esas Sí, N te invierten 2. claro. Igualito, pues, le pasa a los fondos, ¿no? Entonces, también te existe esa empatía de que, oye, yo voy y le picho a todas las afores de que, oigan, no quieren invertir Ajá, dinero sí. conmigo y ajá. todas me dicen, ¿sabes qué? Mejor no, porque a ti te conocen en tu casa Y no sé quién y eres, Exacto, quién sí, sabe quién claro. eres o lo que sea. Entonces, claro. pues obviamente tienes que ir generando esa confianza, etcétera. Pero bueno, esa es una cachucha, ¿no? Al principio. Luego, conforme empieza el fondo, pues les comentaba que eran como 2 años más o menos de inversión, pues eres estar recibiendo y buscando oportunidades de inversión, porque pues el pipeline al final de cuentas es muy importante, ¿no? Porque pues entre mejor compañía tengas para invertir, pues o sea, Claro, Ujú. no es lo mismo que a mí me llegue para invertir, la posibilidad de invertir en Kavak a lo mejor en su momento, que me llegue la de Patito ABC. Sí, claro. claro. Entonces, pues estar buscando buenas oportunidades es algo muy importante. Y ya que recibiste las oportunidades, ahora a ver, te toca hacer toda la evaluación de la compañía, ¿no? Entonces, entender la industria, entender el crecimiento de la industria, analizar competidores, ver por qué tiene un diferenciador, hacer la evaluación literalmente de la compañía, hacer métodos de evaluación y ver cuánto vale y ver si está en mercado, porque a lo mejor ellos están levantando a una evaluación de 100 y en mi mente yo creo que vale 80 y ya lo comprobé y sí vale 80 y luego a lo mejor ¿qué crees? Que yo creo que vale 110, entonces nos estamos comprando en una ganga. Entonces, estar viendo este tipo de inversiones y en la industria, etcétera, y ver el potencial de crecimiento y entender si vamos a salir o no. Y luego, conforme va creciendo, pues vamos, o sea, ya invertimos ya todo y ahora toca estar atrás de las empresas de que, oye, a ver, vamos a ver los estados financieros, vamos a ver cómo te fue, por qué bajaron las ventas, oye, podemos tener una junta con el equipo operacional, queremos ver qué está pasando, cómo podemos reducir costos, creo que tenemos un problema de logística, hay que resolver el problema de logística. Entonces, pues es un poquito como híbrido entre consultoría de estrategia y banca de inversión, donde te toca evaluar la compañía y entender la industria, pero también te toca administrarla y o sea, dar con los problemas y resolverlos. Oye, yo Wow. creo que Ned y yo nos quedamos pensando. Súper complicado. Bueno, es que no quiero preguntar ahorita porque nos vamos a tener que ir a corte y Sí, me voy a quedar a la exacto. mitad. Y Jorge, además de verdad nos lo explicas para gente Sí, de a pie. sí, Me sí, 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 encanta sí. porque lo pones así todo muy tranquilo, como que lo entendemos todo el mundo. Pero entonces, jugadores, mejor antes de mandar a corte, acuérdense que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Spotify, iVoox, YouTube, Facebook y Y correo correo electrónico, por si electrónico. nos quieren Sí, escribir, a jugadafinanciera@nahuac.mx. Jorge, ¿y a ti dónde te localizan? Pues como Jorge Casanova en casi todas mis redes sociales y Casanova J-bajo en Instagram nada más. perfecto. Casanova, J-bajo. guión, ok, perfecto. Eso lo voy a apuntar ahorita. Y Vamos a corte. así es. Jugadores, ya estamos de vuelta aquí con Jorge platicando todo esto de fondos de inversión, fondos de private equity y venture capital. Y Jorge, ahorita que antes de ir a corte, que nos explicabas bien todo lo que se tenía que analizar, debes tener conocimientos de muchas cosas. Uf, ¿Cómo te preparas para todo esto? Porque además tú lo dijiste como de, ay, no, miren, entonces tenemos que ver y comparar con la industria, haz un benchmark. Y yo te oía y decía, wow, qué claro.
pero yo creo que cuando están en la universidad no piensan que todo esto les va a servir. Sí, no, muchísimo. Y a ver, lo que se necesita mucho es investigar, investigar y investigar, ¿no? O sea, Lo que hemos dicho los 7 años que llevamos, casi 8 Casi años 8. que llevamos al aire. sí, Investigar, investigar, investigar. La información te da poder de tomar mejores sí, decisiones. claro, claro, y 100%. Y porque, a ver, no somos nadie experto en algo, a menos de que lo lleves haciendo 30 años, pero a veces te llega una oportunidad y no tienes 30 años para decidir si le entras o no Claro, Sí, entras. claro. claro. Entonces, pues, lo que se hace mucho también es buscar gente, o sea, ya que invertiste, se busca también tener gente experta en tu consejo. Ujú. Ajá. Y dos, pues ahora sí que leer todo y echarte, pues, todo lo que puedas de comparativos con empresas parecidas, con la industria, leer noticias, leer todo y prepararte bien para entender realmente el mercado, dónde va a crecer y qué es lo que se espera. Y pues no sé, a lo mejor la gente antes de que existiera Internet no creía que iba a existir Internet y no lo entendían, pero si alguien le creyó antes, pues entiende perfecto la situación, pues a lo mejor le dice que me hace sentido, puede que crezca en su momento, ¿no? Y son como que las dos cosas importantes. Y otra tercera también es darte cuenta que el socio operador, que al final de cuentas el socio operador es quien va a operar toda la compañía y que va a ser, pues ahora sí que te está diciendo que necesita dinero y el dueño de la compañía Ujú. pues está diciendo, necesito dinero, pero pues darte cuenta que él también sabe, ¿no? Entonces es mucho también analizar al equipo que estás, pues el que te está solicitando el dinero y todo, y que va a ser al final de cuentas tu socio. Entonces, pues entender que ellos también, pues tienen que tener un conocimiento global de la compañía. Al final ellos van a ser los que van a operar la compañía. A Sí, lo mejor le puedes dar un consejo de gobierno corporativo, le puedes dar a lo mejor contactos, lo que sea, etcétera, pero él debe saber 20 veces más que tú siempre de su del negocio. negocio, claro, y Claro. de la industria y de cómo se están haciendo las cosas. Y por eso tienes que también darte cuenta que es alguien preparado, que sabe las cosas, que se ha informado. Y digo, eso igual se va a ganar con la experiencia y te vas a dar cuenta que ha hecho la persona y que ha estudiado y que ha trabajado. Entonces, pues es una combinación de los dos y también que, o sea, justo lo de investigar te sirve para que no te estén viendo la cara de que te juro que va a crecer y yo ya vi que va a pasar, etcétera, y si no lo sabes, pues vas a caer en algo que no es cierto. ¿Cuál es, dejando a un lado, si quieres, la parte del que trabaja en el fondo, que nos has explicado espectacular y me queda claro por qué son, bueno, por qué son actuarios? Aunque, bueno, y además me imagino que por lo menos debes de tener una licenciatura o debes de tener ciertos exámenes. Para trabajar aquí en Private Equity, pues yo Ajá. creo que lo que yo recomendaría mucho sería, o sea, es importante entender que se busca mucho la parte financiera, es muy Ujú, importante, ujú. pero también la parte como de estrategia, ¿no? Entonces, Ujú. pues sí necesitas a lo mejor una licenciatura recomendada a lo mejor en temas socioeconómicos. No sé, puede ser incluso administración de empresas, Me imagino que finanzas, abogados también economía. necesitan, porque se han de Sí, ser contratos. sí, claro, pero digamos que muchas veces esas cosas Después contratar por fuera, exacto, ¿no? Ah, las ok, contratas ok, un ok. tercero que se lleve esa parte porque algo que también tienes que hacer es un due diligence, ¿no? Entonces, entender que está bien la compañía y tanto fiscal, contable, legal, Ajá, entonces, pues te ajá. toca aprender de todo, pero también no lo vas a saber tú. Tú no sabes si Claro, tiene un litigio o no tiene un litigio en tal lugar Sí, no, y algún claro. abogado se va a tener que dedicar a a buscar, a ver qué investigar. está pasando y todo, ¿no? Y, por ejemplo, alumnos de mitad de la carrera, algo Sí, así. 100%. O sea, Me yo veo que hay muchas posiciones de becarios. Okey, Lo que sí es estarlas buscando. Creo que es, como les comentaba, es algo que está creciendo apenas en México. Entonces es muy de nicho. Y lo que yo les recomendaría mucho y que es algo que a mí me gustó mucho hacer es buscar a la gente en LinkedIn y okey. preguntarles y comentarles de que, oye, me gustaría saber un poco más de la carrera y que te cuenten un poquito más y que te cuenten todo del trabajo y lo que hace. Y además de esto, pues agregar a la gente. Muchas veces se comparten estas pues vacantes entre el LinkedIn, pero muy, muy cerrado, Ujú, porque son lugares donde trabaja poca gente, la verdad. ujú, Por ujú. ejemplo, donde estoy ahorita yo, somos 7 personas. Entonces son fondos pequeños, no trabaja Sí. tanta gente y los fondos más grandes han de tener equipos de 15. Y 15 ya Ajá. contando los socios Socios. y todo, o Guau. sea, entonces pues son equipos pequeños entonces, pues obviamente las vacantes no son tantas. Obviamente, o sea, va a haber rotación y todo, pero hay que estar a las vivas y hay que estar Claro, Al pendiente. exacto, en el círculo correcto claro, para estar escuchando las cosas. Oye, claro. pero es trabajo intenso, porque además son equipos Ah, pequeños bien. que Ajá. deben estar al día, deben estar al pendiente todos, porque además no puede ser de que, ay, bueno,
falló uno, no, son tan pequeños que no te puedes dar el lujo tampoco de estarla regando ni nada todo el tiempo, sino que tienes que estar al pendiente. Sí, claro, es un ritmo de trabajo un poquito acelerado, Qué buena pero pregunta, Sí, Gaby. también ¿no? para eso, o sea, o sea, sí es acelerar el ritmo, pero también, justo como comentamos, ¿no? Cuando trabajas así en ritmos muy rápidos, también aprendes mucho y muchas cosas. Entonces, también es un beneficio y digo, obviamente a nadie le gusta trabajar después de las 7 de la noche, 8 de la noche, etcétera, hasta ya dices de que ya no hay sol y sigo trabajando, pero, pues, al final de cuentas, después vas viendo en el futuro y dices de que, oye, la verdad es que sí sé de varios temas, aprendo cosas padres, está interesante y, ¿sabes? Te vas como que actualizando, también siento que te mantienes en un loop de innovación, conoces a gente interesante, entonces también está padre eso. Oye, Jorge, sí, porque justo, de verdad, te escucho y estoy impactada porque tienen el argot o la terminología que manejan, además es muy financiera, muy especializada, ¿y la vas aprendiendo en el camino o todavía Sí, hay no. alguien que se sienta contigo también a irte explicando? Es que es algo muy especializado. Definitivamente tienes que irlo aprendiendo en el camino, o sea, no, yo no me tocó llegar al trabajo y que fuera clase 01 de términos. Sí, ¿Te conta? sí, no, me tocó ¿De qué son las trabajarle. ventas? ¿Qué es el activo? Sí, sí, no, claro. O sea, obviamente esa parte financiera ya la tienes que tener bien planchadita y todo, Súper ¿no? dominado. Pero pues justamente después también tienes que entender que va a haber cosas o términos que a lo mejor pues yo en mi vida había escuchado y que pues hasta que no empiezas a trabajar y la vida laboral la verdad es que no los entiendes. Entonces, por ejemplo, no sé, yo empezaba y empecé a trabajar y me decían un secade y secade y yo no entendía que era un secade. Ajá. Y al final es un vehículo de Sí, sí, inversión, sí. ¿no? Pero yo en el momento como que no entendía y me causaba mucho trabajo, entonces pues también, o sea, nunca terminas de estudiar y entras al Claro, trabajo y te toca buscar Sí, las buscar tú solo cosas, también. claro. términos, echarte cursos, entonces pues siempre va a seguir y va a seguir y va a seguir. Me encanta lo que dices, Jorge, porque es lo que hemos dicho mucho, mucho nosotras. Ahora, quitando un poquito esta parte del que trabaja en el fondo y viendo un poquito la parte del empresario que necesita el dinero, hay persona que no le gusta perder el control y como que con estos fondos lo perderían un poco. ¿Cuál es el perfil que deben de tener estos empresarios que buscan al fondo Buena, de capital? Sí, buena, buena. digamos, los fondos, como dices, o sea, queda una parte de la compañía, ¿no? Y obviamente también al fondo le interesa mucho no siempre quedarse con todo, porque si no deja de ser una motivación para el emprendedor. Claro. Sí, claro. Entonces, también te interesa que esté motivado y que él quiera que le vaya mejor y que crezca. Entonces, Porque él es el que tuvo la Sí, idea. sí, además. claro, entonces es un quita y pon para ver, o sea, realmente como que es complicado de entender, porque a lo mejor a veces te dicen de que, ay, o sea, me la está vendiendo muy cara y si yo tuviera que pagar esa cantidad de dinero me tendría que dar, no sé, el 70% de la compañía, pero a mí no me interesa ser el operador, yo no me dedico a operar la No, compañía, me ajá. interesa que tú lo operes y que yo te apoye, que sea parte del consejo y te ayude, lo que sea, pero Claro. Y yo que no te puedo vaya quedarme bien y todo. te independices, ¿no? Casi, Sí, casi. claro, porque aparte después, o sea, como les comentaba, hay ciertas rondas, ¿no? Entonces, ronda A, ronda B, etcétera, y así se van yendo, depende de cada compañía. Y entonces, digamos que si una compañía levanta y se queda el emprendedor al principio con muy poco capital, se va a ir diluyendo cada ronda un poquito más porque va soltando más y más, entonces, pues no te interesa tanto tampoco que, como decía, los demás a lo mejor dicen de que me gusta mucho la idea, me gusta todo, pero tú emprendedor tienes muy poco porcentaje. Entonces, creo que lo que hay que hacer mucho en esto es alguien que, o sea, el emprendedor tiene que tener un perfil que de riesgo, para empezar, para ser emprendedor siempre tiene un perfil de riesgo, Sí. porque son alguien que les gusta arriesgarse y es alguien que deja todo para empezar su sueño, entonces es alguien que tiene, Ay, su ujú, sueño, me Sí, gustó. sí. sí, 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 entonces es alguien que tiene muchas ganas de hacer algo diferente, de cambiar las cosas, entonces, pues desde ahí tiene un perfil distinto al de todas las personas, yo creería. Pero después de eso también tiene que tener un perfil de saber qué le conviene más a la compañía. Hay veces que te conviene más tener Sí, Ajá, a lo mejor el 30% de una compañía que que vende crezca. 10 millones de dólares a tener el 100% de una compañía que vende 100,000 pesos. Sí, ajá, claro. ajá, Mm, por supuesto. Entonces, pues también es una, o sea, los emprendedores exitosos entienden esta parte y entienden esta fórmula que tener algo, poquito de algo muy grande es mejor que tener mucho de Mucho algo de muy pequeño. Me visión a gusta. largo plazo, Y ¿no? Sí, deben de ser siempre. bastante flexibles. Ah, Sí, claro, eso es claro. importantísima que Arriesgados, flexibles, comprometidos, dispuestos Sí. a trabajar en equipo con el fondo. y aquí hay otra cosa, y por ejemplo, estos emprendedores que se acercan a los fondos,
investigan primero los fondos donde, con los que quieren trabajar o no investigan ni a ver con quién pega. Es que también esa es otra, porque el fondo se puede dar el lujo de decir, ¿sabes qué? No me interesa trabajar contigo. Sí, claro, o sea, pasa mucho también que, digamos que los buenos emprendedores también cuesta trabajo, o sea, que invertir con ellos, no cualquiera, no aceptan a cualquiera, digamos, o sea, porque al final van a aceptar, al final el dinero, todos te van a ofrecer dinero, entonces te Ajá, interesa que sea alguien Ujú. sí, que aporte exacto, bastante y que aporte ideas buenas y que Sí, aporte buenos contactos y que aporte cosas claro, en las cosas, o sea, en la compañía. Entonces, digamos que es de las dos partes, tanto a las compañías les interesa tener fondos buenos como a los fondos les interesa tener buenas claro, compañías. sí. claro, por Entonces, supuesto. es un análisis de ambos, pues, Ujú, porque también existen fondos que son especializados en ciertas materias, ujú. que son en ciertas industrias, etcétera. Entonces, también van cosas diferentes que van pasando. Es como que también entender, a lo mejor yo soy un emprendedor que está en un sector inmobiliario o estoy en el sector de movilidad, de carros, etcétera. Y hay fondos especializados para cada sector donde yo me puedo acercar. Muy bien. Okey, Oye, okey. Jorge, a ver, chequemos rápidamente tu cámara, Jorge, porque Exacto, porque otra vez para los que están en YouTube se te perdió la imagen, pero para los que están en radio seguimos. Ahí se vio algo, pero no es ya no. Jorge. Pero si algo no era Jorge. Ay, no sé qué pasó. Y Mario se nos escapó de la cabina. No Bueno, se pero para preocupen, no nuestros te amigos de preocupes. radio aquí seguimos y Aquí para los de seguimos. YouTube nos están viendo a Gaby y a mí. Y bueno, Exacto. están viendo a Jorge en el cuadrito De de todos. Ahí sigue todos. Jorge. No se Exacto, nos va, no se exacto. preocupen. Oye, Jorge, me imagino que estos fondos, aunque dices que son nuevos, han traído un gran impacto a la economía. ¿Qué impacto tienen? Claro, o sea, es un impacto importante. Como lo comentamos, en principio tiene un círculo virtuoso, ¿no? Entre los que trabajan, entre las afueras, etcétera, ¿no? Pero adicional a eso, pues motiva al crecimiento justamente esta parte emprendedora, ¿no? Entonces, pues a veces decimos, no hay buenas ideas y lo que hace falta es justamente apoyarlas, que crezcan. Entonces, por lo mejor yo puedo tener una buena idea, pero no tengo el suficiente capital para ejecutarla, lo que sea. Ujú. Entonces, Ujú. ayudan mucho a esta creación, ¿no? De nuevas ideas, de la innovación, de hacer las cosas y ir creciendo. Entonces, pues es una industria que es muy importante también en la creación de empresas importantes en el país, ¿no? Entonces, pues a lo mejor al principio no se nota tanto ese impacto, pero como comentábamos, a lo mejor sin esa inyección de capital necesaria, a lo mejor no existiría. Exacto. Entonces, pues van creciendo y va impactando también en el crecimiento de ciertas industrias, nos vamos siendo relevantes o sea, vas creciendo también en la parte a lo mejor de que vas dando empleo a diferentes personas, conforme va creciendo la compañía van dando más empleos, o sea, atacando diferentes lugares, van creciendo alrededor del país, a lo mejor incluso pueden estar en diferentes partes del país. Entonces, pues va impactando la economía de varios lugares y conforme va creciendo, si le va mejor, le va mejor al fondo, le va mejor a la economía, le va mejor a todos. Entonces, Ay, pues va gracias, subiendo. Qué gracias lindo. por haber sido buen alumno. Ahora, pues finalmente estar en un trabajo que está dando posibilidad a otras empresas de existir y con tu granito de arena estar ayudando a esas empresas y estar ayudando al país. Sí, así Y es. nos toca cerrar Sí, programa. nos toca rapidísimo, Jorge, porque nos faltaron cosas, pero mira, siempre nos gusta cerrar de la misma manera y es que nos compartas un consejo, si quieres que te hayan dado en la vida o que sea tuyo para nuestros jugadores, ¿qué te gustaría dar de consejo? O si quieres del tema que vimos hoy, lo que gustes. Yo creo que un consejo que le daría a toda la audiencia y que es súper importante es que siempre hay que estar abiertos y preparados para el futuro. Entonces, siempre hay que estar preparando, que es lo que comentábamos, y que se abran mucho a hablar con las personas que son expertas en la industria, que les comenta mucho Sí, de a lo mejor si me interesa esto, estoy segurísimo que las personas que te encuentres allá afuera, ya sea en LinkedIn, en Facebook, donde sea, que aunque les mandes un mensaje, les va a gustar muchísimo, les va a llenar de emoción que los estés buscando por el tema. Entonces, la verdad es que no les dé pena y que se acerquen porque si es algo que te interesa, vale la pena trabajarlo y conocerlo. A lo mejor te das cuenta que no te gustaba y después vas buscando a alguien que sí. Y luego ya que encontraste que te gusta, ya te abriste y te contaron todo, ahora sí, prepararte todo lo que puedas porque pues ahora sí que toda la vida te la vas a pasar preparándote. Entonces, ay, prepararte siempre más. Me encanta. maravilloso, Jorge, gracias, gracias, Oye, y gracias. dentro de esas personas, a tus profesores, ¿no? Que a Sí, veces, claro, claro, no, y yo no saben cómo me apalanco un montón de mis profesores, 100%, ¿eh? De veras, ¿ves? Es que es sí,
alumnazo. Exacto, así es. Y Jorge, mil gracias, de verdad, nuestro especialista en inversiones. No, Ya te gracias vamos por a adoptar Así aquí para que es. vengas seguido, nos la debes, tienes que regresar otro día porque se nos va rapidísimo y eres de plática muy amena. Y además muy Así interesante, es. Jorge. Oye, nos queda 1 minuto, bueno, Sí. 50 segundos. Platícanos, denos nombres de algunos casos de éxito que hayas tenido para que los publicites. Sí, claro. Digo, casos de éxito, nosotros, o sea, invertimos un poquito más, digamos, en Estados Unidos, otros países, entonces a lo mejor son un poco raros, pero estamos en una compañía que se llama Bruby, que se dedica a hacer como máquinas de café tipo Nespresso. Jinx, que es una máquina, bueno, una máquina, es una marca de croquetas, entonces que es una, luego pasa que en los supers te dan croquetas que no son tan healthy, entonces como que es atacar el mercado, digamos, de masas, pero también que sea healthy para los perros, y junto con esta invertimos en otra para hacer sinergia de treats, para hacer treats para perros saludables, entonces como que ahí vamos ahí campechanando de diferentes cosas y pues ahora sí que no estamos en una sola industria, entonces pues hay varias cosas. Súper interesante. Genial. Muchas gracias. Ya saben, Jorge Casanova, síganlo en redes, súper interesante. Gracias, amiga. Gracias y gracias, jugadores, por escucharnos. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Nos vemos la próxima semana. Bonita semana.